esta clase vamos a continuar hablando sobre una introducción a la probabilidad. Entonces recuerden que la clase pasada estábamos hablando sobre los tipos de fenómenos. Decíamos que hay fenómenos que son deterministas y fenómenos que son aleatorios. Los deterministas, recuerden que eran aquellos donde era posible predecir el resultado final, mientras que los aleatorios eran aquellos donde no era posible predecir cuál iba a ser el resultado final. Un ejemplo de fenómeno determinista sería el siguiente. Imaginen que tienen una caja llena de pelotas de color rojo. Si extraen una al azar, van a extraer una pelota que es de color rojo porque no existe otra posibilidad. Por lo tanto, este es un fenómeno de tipo determinista. Ahora, un fenómeno de tipo aleatorio sería, por ejemplo, el lanzar un dado al aire. Al lanzar el dado existen 6 posibles resultados. Que salga la cara marcada con el número 1, o que salga la cara marcada con el número 2, o que salga la cara marcada con el número 3, etc. Entonces, como no es posible predecir cuál es el resultado final, esto es lo que se conoce como un fenómeno de tipo aleatorio. Ahora bien, el propósito de la probabilidad es asignar un número a cada uno de los posibles resultados. Por ejemplo, la probabilidad lo que me va a permitir es decir ¿qué posibilidades existen de que al lanzar el dado al aire salga la cara marcada con el número 1? O me va a indicar con un número cuál es la posibilidad que existe de que al lanzar el dado salga la cara marcada con el número 2. O bien, asignar un número a la cara marcada con el número 3. Es decir, por medio de números, la probabilidad me va a indicar qué posibilidades existe de que ocurra determinado suceso. Ahora, para empezar a hablar de cómo se calculan estos números, vamos a hablar primero de lo que es el espacio muestra. Imagínense una moneda. Cuando ustedes lanzan una moneda al aire, existen dos posibilidades, que salga cara o de que salga cruz, y no existen otras posibilidades. Por lo tanto, estos dos elementos, cara y cruz, forman los elementos de un espacio que voy a llamar el espacio muestral. ¿Sale? El espacio que va a contener todos mis posibles resultados. Otro ejemplo sería lanzar 2 veces la moneda al aire. Es decir, lo lanzo una vez, anoto el resultado, agarro la moneda, lo lanzo otra vez y anoto el resultado. Los posibles resultados serían que en los 2 lanzamientos caigan cara, o que en los 2 lanzamientos caigan cruz, o que en el primer lanzamiento caiga cara y en el segundo cruz, o que en el primer lanzamiento caiga cruz y luego cara. Y no existen otras posibilidades. Entonces estos 4 elementos, cara, cara, cruz, cruz, cara, cruz, cruz, cara, formarían los elementos de mi espacio muestral. ¿Vale? Repito, el espacio muestral es aquel conjunto que contiene todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Ahora, vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, el lanzar un dado al aire. Al lanzar el dado existen 6 posibles resultados. ¿Sale? Que caiga la cara marcada con el número 1, con el número 2, con el número 3, etc. Entonces existen 6 posibles resultados. O bien, al extraer una carta de una baraja inglesa que contiene 52 cartas, pues existen todas estas posibilidades. Cualquiera de estas cartas podrían salir. Por lo tanto, el espacio muestra está formado por estos 52 elementos. Ahora, una vez que se ha entendido qué es el espacio muestral, vamos a hablar sobre algo conocido como la ley de los grandes números. La ley de los grandes números dice lo siguiente: la probabilidad de un suceso es el número alrededor del cual se estabiliza la frecuencia relativa de dicho suceso cuando se repite el experimento muchas veces y bajo idénticas condiciones. Ahora, vamos a ver qué significa esto. Para ver qué significa esto, vamos a considerar un ejemplo específico. Entonces vamos a tomar un dado y lo vamos a arrojar varias veces al aire. Y lo que queremos hacer es ver cuántas veces sale la cara marcada con el número 6. Entonces lanzamos el dado al aire y anotamos el resultado. Y el propósito es ver, repito, cuántas veces cae la cara marcada con el número 6. Entonces, vamos a realizar este experimento. En esta parte vamos a ir anotando los resultados. Entonces, lo que hice fue lo siguiente, ¿sale? Entonces, lo primero es lanzar el dado 10 veces, sale 10 lanzamientos. Luego lanzarlo 50 veces. Luego lanzarlo 100, luego 200, luego 500 y así
hasta llegar a 1000 millones de lanzamiento. Obviamente es prácticamente imposible realizar todos estos experimentos, entonces lo que utilicé fue un programa que genera números aleatorios, y como es aleatorio, pues prácticamente es el experimento del dado. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Al lanzar el dado entonces 10 veces, la cara marcada con el número 6 aparece 3 veces. Al lanzarlo 50 veces, la cara marcada con el número 6 aparece 9 veces. Al lanzarlo 100 veces, la cara marcada con el número 6 aparece 16 veces, etc. Repitiendo este experimento varias veces, vamos a obtener todos estos números. Por ejemplo, ya con 1000 millones de lanzamientos, la cara marcada con el número 6 aparece 166.657.152 veces. Y una vez que ya tenemos todos esos números, lo que vamos a hacer es calcular la frecuencia relativa de cada uno de los experimentos. Por ejemplo, al lanzar el dado 10 veces, 3 veces sale el número 6. Entonces la frecuencia relativa es 3 dividido entre 10, lo que nos da 0.3. Ahora, con 50 lanzamientos aparece 9 veces, por lo tanto la frecuencia relativa es 9 dividido entre 50, lo cual nos da 0.18. Con 100 lanzamientos aparece 16 veces, por lo tanto la frecuencia relativa sería 16 dividido entre 100, lo cual nos da 0.16. Y repitiendo este cálculo varias veces, vamos a obtener todos estos números. Ahora, por ejemplo, con 1 millón de lanzamientos sale la frecuencia relativa es 0.166996. Con 1000 millones de lanzamiento, la frecuencia relativa es 0.16665715. Ahora, lo que podemos observar es lo siguiente. A medida que el número de lanzamientos va aumentando, la frecuencia relativa se va estabilizando. Vean que aquí no es muy claro hacia qué número se está dirigiendo la frecuencia relativa. 0.3, 0.18, 0.16, 0.85, 0.15. Realmente estos números no nos dicen nada. Pero a medida que el número de lanzamientos va aumentando, vemos que se va estabilizando. .16, .17, .16, 20, .1663, .1675. Vemos que todos se dirigen hacia 0.16, 6 y otras cifras. Ahora, eso es lo que me dice la ley de los grandes números. Si yo repito un experimento aleatorio muchísimas veces, lo que voy a notar es que la frecuencia relativa se va estabilizando, y el número al cual se va estabilizando es lo que voy a conocer como la probabilidad de que ocurra determinado fenómeno. Por ejemplo, estos datos que están aquí los podemos presentar en una gráfica para que se observe mejor. Entonces en el eje Y vamos a colocar la frecuencia relativa y en el eje X vamos a colocar el número de lanzamientos. Entonces con 10 lanzamientos la frecuencia relativa es 0.3, ¿vale? Como lo muestra la tabla. Con 100 lanzamientos la frecuencia relativa es 0.16, que es lo que muestra esta gráfica. Entonces lo que podemos notar es lo siguiente. Cuando el número de lanzamientos es pequeño, la frecuencia relativa no nos da mucha información, porque de hecho está fluctuando, ¿sale? Está fluctuando y realmente no se ve bien hacia qué número se está dirigiendo. Pero a medida que el número de lanzamientos va aumentando, la frecuencia relativa se empieza a estabilizar, de manera que en aproximadamente 25.000 lanzamientos, aproximadamente aquí, 25.000 lanzamientos, las fluctuaciones ya no son tan grandes y ya puedo darme cuenta hacia dónde se va dirigiendo. Entonces, podemos ver que la frecuencia relativa para el dado se estabiliza alrededor de 0.16666, ¿sale? Entonces, esta línea marcada en color rojo me representa el número donde la frecuencia relativa se empieza a estabilizar. Y de nuevo repito, vean que para pequeños lanzamientos hay muchas fluctuaciones y para un gran número de lanzamientos las fluctuaciones prácticamente tienden a cero. Ahora, este número 0.16 alrededor del cual la frecuencia relativa se está estabilizando es lo que voy a conocer como la probabilidad. Entonces, si me preguntan cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga la cara marcada con el número 6, yo podría contestar entonces
que la probabilidad es 0.16. O dicho en porcentajes, recuerden que para convertir la frecuencia relativa a porcentajes solo hay que multiplicar este número por 100. Si lo multiplican por 100 obtienen aproximadamente 16.66%. Lo que les está diciendo es que al lanzar el dado existe un 16.66% de posibilidades de que salga la cara marcada con el número 6. Ahora, una vez que ya se entendió qué es lo que me dice la ley de los grandes números y de que esta ley me permite calcular la probabilidad de que ocurra un suceso aleatorio, si bien esto me permite calcularlo, no es una forma práctica de hacerlo, porque necesito de repetir el experimento muchísimas veces. Tan solo para el caso del dado, que es bastante simple, necesito alrededor de 25.000 lanzamientos para poder estabilizar la frecuencia relativa. Entonces, existe otra regla conocida como la regla de Laplace. La regla de Laplace me dice que para calcular la probabilidad de que ocurra un fenómeno aleatorio, lo que tengo que hacer es dividir el número de casos favorables entre el número total de casos. Para que se entienda cómo se ocupa esta fórmula, lo vamos a utilizar con el ejemplo del dado. Entonces, al lanzar un dado, existen 6 posibles resultados, como decíamos. Existen 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles resultados. Entonces, en esta parte, el número total de casos iría el número 6, ¿sale? Porque son los posibles resultados. Ahora, arriba tiene que ir el número de casos favorables. En este caso, lo que a mí me interesa es que salga la cara marcada con el número 6. Vean que de los 6 posibles resultados, solo uno me es favorable, solo uno de los 6. Por lo tanto, en casos favorables tiene que ir el número 1. Eso quiere decir que la regla de Laplace me dice que la posibilidad o la probabilidad de que salga la cara marcada con el número 6, aquí era 6, ¿sale? Fue un error de dedo, es un sexto, ¿sale? Existen 6 posibles resultados y solo uno de ellos me es favorable. Por lo tanto, es 1 dividido entre 6. Y si hacemos 1 entre 6, eso nos da 0.1666 y así hasta el infinito. Vean que este número prácticamente es el número que habíamos obtenido de este lado. Entonces, la regla de Laplace permite calcular la probabilidad de que ocurra un determinado fenómeno de una manera muy simple. Y se entiende también la ley de los grandes números me permite entender qué significa esto. Hay que interpretarlo. ¿Sale? Un sexto no significa que de 6 lanzamientos uno de ellos va a ser la cara marcada con el número 6. No significa eso. Lo que significa es que si yo repito el experimento muchísimas veces, aproximadamente un sexto de los resultados va a pertenecer a la cara marcada con el número 6. Eso es lo que me está diciendo. O bien que al lanzar el dado existe aproximadamente un 16.66% de probabilidades de que salga la cara marcada con ese número. Y bueno, aquí terminamos esta clase.